Presidenta, voy a razonar anticipadamente mi voto en el sentido siguiente. Yo votaré por no admitir a favor de la inadmisión de este recurso. Por lo siguiente, creo que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos defectos de fondo, que esperaría que en algún momento podamos corregirlos, y tal vez un defecto de fondo que tiene el país y que tenemos en nuestro ordenamiento constitucional es el de confundir plan de desarrollo con norma constitucional e instituciones. Esta confusión ha llevado a que tengamos como medida de las instituciones, del cumplimiento, del funcionamiento de las instituciones, tengamos metas de desarrollo. Es así como una de las más frecuentes atribuciones a la situación de pobreza o las situaciones de defectos de desarrollo del país sea la Constitución, y pretendamos siempre volver a tener una nueva forma constitucional como respuesta a problemas de desarrollo que tienen otra naturaleza. Entre esta confusión que partió en la constituyente de 2008 entre plan de desarrollo y constitución, entre instituciones y metas de desarrollo, está la de creer, de pensar de que un plan de desarrollo y sus metas cuantitativas pueden ser fuente para la revocatoria del mandato por incumplimiento o de vigencia de una de las instituciones. Esto constituye una de las falsedades democráticas más peligrosas que ocurren en democracias que no se han afincado ni se han asentado fuertemente. Esta es la primera razón por la cual yo considero que ciertamente no se puede, no se debe entender como causal de revocatoria del mandato el incumplimiento en políticas públicas. La segunda razón tiene que ver con la teoría democrática básica. En términos de teoría democrática, el mandato electoral que se realiza a una autoridad tiene y por naturaleza democrática tiene que ser un mandato abierto. Uno no puede mandatar el cumplimiento de 25.353 empleos por creación, tampoco puede mandatar una política pública en específico. La esencia de la democracia justamente es la concentración, la agregación de diversas voluntades en torno a un mandato que debe ser decodificado por la autoridad. Si la autoridad no cuenta con la capacidad de decodificar bien ese mandato en políticas públicas, entonces no existe forma democrática. Y yo estoy firmemente dispuesto a defender en esta y en cualquier opción y en cualquier situación política que se dé en el país, de cualquier orientación que sea, el que deba haber libertad en el mandatario para decodificar el mandato popular. La decodificación del mandato popular no puede ser arbitraria como se nos acostumbró en la década perdida en el Ecuador. Se hizo de la decodificación del mandato una forma de arbitrio y una forma de dictadura de la mayoría. Eso no es el caso ni debe ser el caso de ninguna de las democracias y en ningún caso debe ser nuestra opción. Consiguientemente, a partir de esto, es decir, de que reconocer la deficiencia que tenemos en términos democráticos de la confusión entre metas de desarrollo e instituciones. Pensar que atribuiríamos a las instituciones los defectos de las metas de desarrollo o nuestros desacuerdos sobre el desarrollo lo tengamos que interponer de este modo hacia las autoridades. Segundo, el que entendamos de que mal entendamos la naturaleza del mandato y se mueva entre la forma arbitraria de la dictadura de la mayoría contra la deliberación, como ocurrió efectivamente en este país en los últimos 10 años, y que se le reste al mandatario, cualquiera que éste fuere, la capacidad de decodificar en qué consiste el mandato popular. Yo creo que es absolutamente necesario que en el futuro en el Ecuador debamos razonar, debamos discutir, debamos debatir sobre si la revocatoria del mandato debe tener este tipo de causales o debe tener alguna. Recordemos de que el impeachment, donde surge la teoría de la revocatoria de mandato, no recoge causales, recoge simplemente la existencia de la pérdida de consenso ciudadano. Evidentemente esto podría crear ciertos casos, en América Latina ha ocurrido, ciertos casos de inestabilidad institucional, pero no por eso podemos dejar de mirar lo que es el horizonte institucional. El impeachment o la revocatoria de mandato, a mi criterio, en términos ideales, no debería tener causales, simplemente la pérdida de consenso en la ciudadanía, pero si debemos tener causales, esas causales deben ser totalmente abiertas y acordes con la teoría de la democracia, con el funcionamiento de una democracia que se asienta como la ecuatoriana. En ese sentido, estoy en pleno
en pleno acuerdo en inadmitir este pedido de revocatoria del mandato y en función de este criterio absolutamente institucional. Las instituciones tienen que ser flexibles para reconocer las diversas situaciones en las que se desenvuelve la democracia. La crisis ecuatoriana es terriblemente difícil, herencia de una década en la cual se malversó tanto la voluntad popular como los recursos, y consiguientemente tenemos que tener la confianza suficiente y la capacidad suficiente para poder establecer que nuestro acto de delegación controlado a un mandatario es un acto que le permita decodificar el mandato frente a situaciones de desarrollo que han sido heredadas, difíciles, en las que los ecuatorianos tenemos que terminar de resolver para terminar también de resolver la transición y la reinstitucionalización del país. En este sentido, adelanto mi voto, será a favor de inadmitir este pedido de revocatoria del mandato.